Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 3:3. Tú, Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Amén. Siempre, Señor, tú eres mi fortaleza en cada una de las cosas que hago. Miren, hoy es un día muy especial, 24 de abril, se cumplen 60 años de lo que ha sido uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la República Dominicana, en especial del siglo XX. Muchos historiadores catalogan este evento como uno de los más trascendentes del siglo XX y de la historia de la República Dominicana, que aconteció un 24 de abril de 1965, que es fruto del golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch en 25 de septiembre de 1963 y subió un gobierno de facto que tomó una serie de medidas incorrectas, violó la Constitución que se había programado, ya propuesto y aprobado por la Asamblea en el gobierno del profesor Juan Bosch y que estaba determinando el discurrir de la República Dominicana. Entonces, fruto de eso, se produjo una movilización popular, se le dio una respuesta al golpe de Estado, se produjo un movimiento que se convirtió entonces en una guerra civil entre un sector de militares que apoyaba al gobierno de facto y un sector de militares que apoyaba el retorno del profesor Juan Bosch, que había sido derrocado año y medio, 2 años antes. Y entonces esa guerra civil que enfrentó a dos sectores de las Fuerzas Armadas en un momento determinado, cuando parecía que por la intervención de los Estados Unidos en un primer momento, llamando a los militares a que se rindieran, a los constitucionalistas, emergió el coronel Camaño y entonces él tomó otro curso, la orientación de esta situación, y esa guerra civil se convirtió en una guerra patria. Déjame dar una noticia muy lamentable. Se trata del fallecimiento de Eulalio Almonte Rubiera. Dios mío, es verdad, Lalo. Falleció uno Sí, de en los el día de principales hoy fue periodistas encontrado sin vida en su residencia. Wow. Eulalio Almonte Rubiera, mejor conocido como Lalo. Lalo. Ay, toda nuestra Paz solidaridad con él y descanse. con su familia, consuelo y fortaleza del Señor. Decía entonces que esa guerra civil se convirtió entonces en una guerra patria, porque luego que los militares constitucionalistas estaban a punto ya de lograr el control del Estado Dominicano, entonces llegó una intervención militar el 28 de abril de 1965 que trastocó y convirtió en una guerra civil. Es decir, el 24 de abril es una respuesta a un golpe de Estado que se le había dado a un gobierno constitucional que se convirtió en una guerra civil y luego en una guerra patria. Y yo he estado permanentemente diciendo en los últimos tiempos que hay enseñanzas importantes que dejan este tipo de movimientos, que es bueno analizarla, y sobre todo ahora, 6 décadas después. Yo creo que la primera enseñanza que tiene el 24 de abril de 1965, la guerra de abril, es entender que es un grave error alterar el orden constitucional. Eso trae consecuencias gravísimas, ya la hemos vivido, ¿verdad? Gracias a Dios, después de ese acontecimiento no ha habido alteración por lo menos de esa manera, del orden institucional, sino que hemos logrado, con altas y con bajas, mantener la institucionalidad en la República Dominicana en términos de los gobernantes. La segunda gran enseñanza es que hay un pueblo, el pueblo dominicano, que merece un reconocimiento especial siempre, con bravura de leyenda, como dijo el coronel Camaño, se enfrentó a los que habían alterado el orden público y a una segunda intervención militar de los Estados Unidos a la República Dominicana. Enfrentó al ejército más poderoso del mundo en ese momento, con gallardía de leyenda, con bravura de leyenda, con mucho heroísmo, y aunque no ganó en el enfrentamiento, por lo menos digamos que empató, porque en los Estados Unidos tuvieron que hacer un acuerdo con la fuerza constitucionalista, que lógicamente después pasaron muchas cosas, pero en ese momento no pudieron derrotarlo, tuvieron que pactar con el gobierno del coronel Camaño. La tercera gran enseñanza es precisamente lo que nos enseñó el coronel Camaño, Fernández Domínguez, pero especialmente el coronel Camaño, que había sido incluso el comandante de los Cascos Blancos, que era un grupo que lo que hacía era que enfrentaba todas las movilizaciones del pueblo, todas las movilizaciones populares, e incluso reprimió en varios momentos, y tenía una orientación que no era una orientación popular progresista. Entonces, el coronel Camaño dio un giro extraordinario. Lo que esta tercera enseñanza es que se pueden transformar los seres humanos y, asumiendo una orientación correcta, entonces convertirse en héroes, líderes de los pueblos. Coronel Camaño, con ese baño de pueblo que se dio en abril, se transformó, asumió el sentido de la historia,
fue líder militar y político de ese proceso, fue presidente constitucional de la República Dominicana y entonces asumió la digna condición de héroe nacional, que se lo dio el Congreso y que lógicamente todos lo valoramos por eso. La cuarta enseñanza, que entiendo muy importante, y tal vez una de las, digamos, más dolorosas, es que uno de los soportes de ese movimiento fue el movimiento de izquierda revolucionaria en ese momento. La izquierda jugó un papel muy importante. Sin embargo, posterior al pacto, al finalizar la guerra, ese proceso de fragmentación y de división no permitió que esa fuerza importante que jugó un papel estelar en ese momento y en ese proceso no pudiera articularse como una opción política importante. Es decir, esa izquierda que jugó un papel estelar en la Revolución de Abril no fue posteriormente una opción de poder para dirigir la nación dominicana. Se fragmentó, pasó muchos conflictos, muchos problemas y a final de cuentas después terminó siendo subsumida por los partidos, digamos, del sistema, no eran los propios contestatarios de 1965, sino los que fueron como resultado de eso, el PLD, el PRD, otros partidos, el propio partido del presidente Balaguer, aunque era de derecha, pero también asumió a muchos de los que participaron en ese proceso. Y es tal vez una de las enseñanzas más dolorosas que nos dio la guerra de abril. Hoy celebramos estos 60 aniversarios, hay una gran cantidad de actividades y es bueno que todas estas enseñanzas queden, pero lo fundamental, que tenemos que respetar el orden democrático y que nuestro país siga consolidándose y sosteniéndose en ese orden. Por otro lado, miren, la República Dominicana tiene en el sector de la minería una posibilidad importante, sobre todo por lo que está aconteciendo con el oro a nivel internacional y con las posibilidades de que hubiese tierra rara en la República Dominicana que pueda explotarse y que pueda dar una gran cantidad de recursos al país. Es decir, son dos elementos desde el punto de vista de la minería que juegan un papel estelar. Y precisamente en la Cámara Americana de Comercio estuvo en el día de ayer el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que dio una serie de informaciones y más o menos delimitó la estrategia del gobierno en términos inmediatos y de perspectiva sobre el papel de la minería en este tiempo. Porque evidentemente nosotros tenemos una buena cantidad de oro que todavía podemos seguir explotando y que puede lograrse muchas cosas independientemente de lo que esté pasando, ¿verdad?, con algunas de las empresas internacionales y nacionales que están desarrollando eso, pero es un centro de mucha importancia económicamente hablando en términos de perspectiva. Lo mismo que tierra rara. Son dos elementos que hay que darle una orientación clara. ¿Qué dijo el ministro? El ministro dijo algo importante. Dijo que la tecnología ha cambiado la minería. La ley que tenemos es de 1971. Es decir, esa ley está totalmente desfasada. Absoluta y totalmente desfasada. ¿Por qué? Porque el desarrollo que ha tenido la minería y el desarrollo de la tecnología han cambiado ese elemento, por lo cual es importante, inminente, que se produzca una transformación de esa ley adecuada a las nuevas circunstancias, viendo lo que es el oro en el día de hoy, lo que es el problema del medio ambiente, que es muy importante, o sea, una minería responsable que respete el medio ambiente, y las perspectivas de la tierra rara. Decía el ministro en su exposición ante la Cámara Americana de Comercio que el sector minero le produce 18,000 millones de pesos al año a la República Dominicana, para nosotros, y de exportación 1.700 millones de dólares. O sea, 18,000 millones de pesos para la República Dominicana en términos de lo que implica la explotación y 1.700 millones de dólares por exportación, lo que desde el punto de vista económico es un ingreso de suma importancia para el país. Pero al mismo tiempo, decía el ministro, que es uno de los sectores que más empleos especializados tiene con mayor nivel de ingreso, promedio entre 60 y 70 mil pesos. Un empleo especializado en esa área, o sea que también hay que preservar porque para lo que significa el empleo en la República Dominicana es de suma importancia. ¿Qué dice el ministro? Bueno, hay un reto, es el reto del medio ambiente, el primero, tiene que ser sostenible y respetuoso de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el entorno que está alrededor. Hay alguna situación, y perdón, y que eso no se quede en palabras, porque no, todo el mundo utiliza la palabra sostenibilidad, pero a la hora de la práctica... Por eso, en términos concretos, por eso él dice que hay que variar la ley, porque ciertamente la ley todavía tiene mucha debilidad en ese aspecto, porque del 71 aquí todo ha cambiado, absolutamente todo. Entonces, él dice que el gobierno tiene un compromiso con eso, que está dando pasos cada vez más efectivos para que, aunque la ley es tan vieja, el gobierno asuma una serie de responsabilidades frente a eso.
y que lógicamente esa es una de las orientaciones. Preservar las comunidades que están alrededor donde se están haciendo las explotaciones y que sea sostenible desde el punto de vista económico para el país sin que afecte el medio ambiente. Y finalmente dice él que como se ha cambiado todo en sentido general, el gobierno tiene lo que él ha llamado una segunda ronda petrolera, minera y de perspectiva de explotación. Dice que bueno, que en el caso de lo que tiene que ver con la ronda petrolera es incluir buques marítimos que van de alguna manera a servir de una serie de elementos y en sentido general que el gobierno desarrolle una estrategia que incluya esta nueva orientación. No dejó ver en concreto, en específico, más detalle de eso, pero dice que luego el gobierno va a presentar esta situación. ¿Qué es lo concreto y lo correcto de esto? Que evidentemente el sector de la minería podría convertirse en uno de los soportes fundamentales frente a la situación esta de incertidumbre que hay en el mundo, porque son recursos muy importantes que necesitan todos los países del mundo y que nosotros lo tenemos en grandes cantidades. Ojalá que sepa manejarse esto bien y sea para beneficio del país.